Durante 8 años, nuestro invitado vivió bajo un solo paradigma, el de la fe, la vocación y el servicio. Su realidad estaba ordenada, protegida por los muros de un seminario, con la promesa de una vida dedicada al altar. El seminario es el último baluarte del orden teológico, un lugar donde lo bueno y lo malo están definidos, donde el abismo es un concepto que se estudia, pero que se cree firmemente controlado. A veces la ruptura del paradigma no viene de un fantasma o de un ovni, viene de la mano humana, viene de la institución que prometió la luz. Tras 8 años de formación, fue expulsado. De un día para otro, el velo sagrado se rasgó. Lo que queda es la experiencia desnuda del trauma, la traición a la vocación, la duda de la fe, la necesidad de construir una nueva identidad desde las cenizas. Hoy, en Testigos del Abismo, exploramos la verdadera naturaleza del poder y la fe cuando el paradigma eclesiástico colapsa. El día de hoy quiero hacer contigo un pacto, que es el manifiesto de los Testigos del Abismo. Pues bienvenidos a un capítulo más de Testigos del Abismo. El día de hoy tengo un invitado, bueno, como ya lo pudieron ver, es uno de mis mejores amigos, es una persona pues importante en mi vida, hemos compartido muchas cosas juntos y el motivo por el cual está aquí es porque, como yo ya lo comenté en otros videos, bueno, les decía que yo soy también un testigo del abismo. Él compartió conmigo uno de los momentos, pues digamos, lo más importantes en nuestra vida. Fue como un punto de inflexión en el que o nos íbamos para abajo o nos repuntábamos, y pues creo que fue lo segundo, ¿verdad? Bienvenido, Alexis, a tu podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que muy emocionado de poder participar en este primer en este primer video. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionado. La verdad es que creo que aquí se pueden desmenuzar bastantes cosas muy interesantes y que creo que también pueden ayudar a mucha gente desde otras perspectivas. Así que sin más, pues adelante, aquí andamos. Antes de comenzar, me gustaría que nos recordaras a todos tus redes sociales. ¿Qué haces? Más o menos cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Perfectísimo. Pues miren, me encantaría compartirles que soy un realmente... ¿cómo se puede decir? Como fanático de crear contenido. Me gusta mucho crear contenido. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como @hola soy Alexis, sobre todo por ahí en TikTok, que creo que es mi red social más fuerte. ¿De qué va mi contenido? Una cosa siempre lo digo muy ñoña, porque creo árboles genealógicos de las personas más famosas que por ahí pueden estar, pues ustedes conociendo, como el cine de oro mexicano. Y bueno, pues ahí pueden encontrar muchísimo de mi contenido, y en las demás redes sociales igualito, hola soy Alexis. Pues la verdad es que ese contenido es muy interesante. Yo al principio pensaba como que no iba a conectar conmigo, pero véanlo, realmente es algo sumamente interesante y de personas que pues fueron parte del cine de oro mexicano hasta ahorita, que creo que es lo que estás llevando. Justo. Y cosas muy muy interesantes. Pero bien, vamos a comenzar ahora sí de lleno a este capítulo de Testigos del Abismo. Como ya sabemos, este podcast pues va de las cosas que nos mantienen siempre al límite. Esto va desde cosas que son muy humanas, experiencias, traumas, cosas que hemos vivido a través de nuestra vida, hasta las cosas paranormales o estas cosas extrañas que también pueden surgir a lo largo de nuestra existencia. Bueno, ahora sí, después de esta introducción, vamos a comenzar el capítulo de Testigos del Abismo, lo que significa vivir estas experiencias límite que tenemos las personas. Si bien el día de hoy no vamos a hablar de luces en el cielo, de objetos no identificados, de bolas de fuego en el cerro. Exactamente, ni de aparecidos, ni de cosas que hemos soñado que han sido pues extrañas. Vamos
vamos a tocar un tema muy importante, un tema que para nosotros dos, y es la razón por la cual lo invité a este capítulo, vivimos juntos. Nosotros durante 7 y 8 años, como ya más o menos lo dije en la introducción, vivimos en un seminario católico. Nos estábamos preparando para ser sacerdotes. Sacerdotes. Sí, así como lo escuchan, exactamente. Y de un momento para otro, nosotros fuimos corridos, esa fue la palabra, corridos. Fuimos corridos, sí. Expulsados, por un grupo de personas. Y aunque en el momento yo no consideré que fuera un evento traumático, después, años después, resultó que sí. Y entonces viví una de las experiencias más fuertes de mi vida y vamos a preguntarle hoy a Alexis y cómo lo vivió él. Entonces, este tipo de experiencias lo vamos a llamar como una experiencia teológica. ¿Por qué? Porque nos centrábamos al estudio de Dios, correcto, a la vida precisamente religiosa, los 7 días de la semana. Y pues durante estos 7 y 8 años, pues puedo decir que fue una experiencia vasta, una experiencia donde completa, pues vivimos muchísimas cosas que vamos a hablar, de lo cual vamos a hablar en este episodio. Bueno, Alexis, más o menos, cuando ahorita ya te decía yo, vivimos esta experiencia teológica. Sí. ¿Qué me puedes decir de generalmente cuál fue tu experiencia dentro de este seminario católico en esta relación con lo divino, con lo que tú consideres divino? ¿Cómo fue? Yo siempre, cuando hablo de esta experiencia, siempre puedo decir que esta fue una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida y que aparte fueron una experiencia bastante completa en muchos sentidos y aspectos de mi vida. Es decir, por ejemplo, desde la parte de mi formación académica, porque pues al final del día una formación de este tipo te exige muchísimo a nivel académico. Es decir, estudias 2 licenciaturas, estás todo el tiempo en horas de estudio, en otro tipo como de cursos, etc. Entonces, bueno, te exige mucho, pero también te lleva a la vida de conexión espiritual, a tu formación humana, a que seas, independientemente de una religión, de ama todo el tiempo y demás, te hace una buena persona. ¿Me explico? Entonces fue una de las mejores experiencias. Ahora, centrado en lo divino, puedo decir que fue una de las experiencias, después de tantos años, que más me hizo conectar. Primero, conmigo mismo, descubrir quién soy, cómo soy, y de ahí poder tener un vínculo con el Eterno, ¿no? Que me gusta llamarlo así, que es una relación bastante locochona, o sea, muy diferente, muy rara, muy ¿cómo se puede decir? Fluctuante, por así decirlo. Y eso ha sido como mi experiencia. Si tengo que decir y cerrar esta pregunta con una palabra, es magnífica. Hasta ahorita. Sí, yo puedo decir también lo mismo. Creo que yo recomendaría esta experiencia a 100%. Todos los varones. ¿Tú la recomendarías? Sí, la recomendaría muchísimo. Y ¿sabes qué? Más ahora que están como... Ay, voy a sonar como un señor, güey. Una señora... Señora, la recomiendo porque hoy la chaviza está perdida, güey, ¿sabes? Entonces, la recomiendo como para esta experiencia de vida que sabes que te va a cambiar algo. Claro, y digo, ahorita yo, que no sé tú cómo veas en las redes sociales, pero yo veo que mucha gente, pues, no quiere la iglesia. Digo, tiene sus razones. Exactamente. Creo que históricamente ha hecho cosas muy malas. Muy malas. O muy mal hechas, por lo menos. Sí. Y esto ha llevado a que la gente, pues, realmente lo rechace. Los jóvenes más, sí, ¿no? Muy malas. Y los podcasts, específicamente los podcasts que hablan de situaciones paranormales, de estas cosas del contacto con lo divino, con lo extraño, con lo otro, pues también lo tienen como en muy baja estima, ¿no? Sí. Dicen, pues, el sacerdote, o como que lo pelucean, lo ningunean, ¿no? Y eso también en las películas. O sea, las películas de terror, creo que el más tonto siempre es el sacerdote. Va, hace nada y nada más todo lo riega y otra persona es la que soluciona las cosas, ¿no? Y sí, pues realmente como una experiencia de vida yo recomendaría 100%, ¿por qué? Porque ves muchas cosas sobre ti principalmente. Sí. Aprendes a conocerte a ti mismo en muchos aspectos. Sí. ¿Qué te gusta? El estudio, explotar tus capacidades, las relaciones personales, o sea, siempre
trabajas con las personas. Y voy a aportar esto. Y quien se atrevió a ir más allá en esta experiencia, entonces se adentra a sí mismo y le escarbas, pero le escarbas sabrosamente. O sea, hasta el tal punto de decir y explicar y responder muchas de las preguntas, mañas, pensamientos, formas de ser que tienes. Entonces creo que es una experiencia que 100% recomiendo. Exacto, bueno, ahorita vamos ya a adentrarnos a la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque mientras estábamos en ese lugar, la verdad es que estás tan inmiscuido en el ambiente, en el paradigma teológico, que tú cedes toda tu voluntad a eso. Sí. O sea, muchas cosas que llegas a encontrar en ti, a veces las niegas, las reprimes, o eso te lleva también a hacer cosas no tan buenas dentro de ese lugar. ¿Por qué? Pues porque vives ahí todo el tiempo. O sea, no es como que solo vayas a estudiar, vives ahí, comes ahí, desayunas ahí, duermes ahí, te desvelas ahí, generas a tus vínculos amigos. ahí. Exactamente. Y de todo tipo, güey. De todo tipo, exactamente. Y una de las cosas que yo siempre reclamé en ese lugar es que la homosexualidad está pues muy satanizada, y no solo satanizada, es un tabú totalmente, sí. Algo de lo que no se habla. Pueden hablar de la sexualidad de los heterosexuales y decir pues cómo tratar a una mujer, pero los homosexuales, como saben que no pueden estar ahí y que pues van a ser maltratados en muchos aspectos, las personas suelen no decirlo. Sí, bueno, a ver. Pero justo voy a decir algo. Es una cosa muy curiosa e incluso contradictorio. No se habla, es un tema tabú, es un tema satanizado, pero sí se convive todo el tiempo con ello. Claro. O sea, claro. joteamos o joteamos, o sea, no, en todo joteábamos, lo que... ya son 9 años, salimos o no sé cuántos. Es que como ya salimos, pues ya no me toca. Yo sigo joteando en mi vida, pero joteábamos allá adentro. Y no solo con... Y lo tenemos que decir aquí a ventana abierta. Porque si no hacemos y no decimos todo con total transparencia, no tiene objetivo ni sentido de ser esta plática. Exacto. Y voy a hablar por mi persona, yo joteaba con sacerdotes allá adentro. O sea, el sacerdote que me bromeaba y me decía, eres un muerde almohadas, ¿no? Y yo... Ja, 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 jijiji, o sea, me encantaba. No. Es literalmente. Pero al final del día estaba prohibido. Y si ya se quitaban las risas de por medio y se hablaba de ese tema, entonces era otro tono y era otra cosa. Era... que tú no querías tener, ¿no? Ajá, exacto. Entonces se juega una doble moral muy fuerte. Sí. Esto de la doble moral. ¿Cuál es la doble moral? Que al heterosexual se le acompaña a sublimar la experiencia que está viviendo, o sea, pasar lo que siente desde el eros, desde lo más físico, hacia la experiencia divina, entregárselo a Dios, lo que está sintiendo, pero al homosexual se le abandona. Por ejemplo, para que situemos todo esto que acaba de decir, porque es muy fuerte, amigos. Es decir, entonces, un heterosexual que quizás está haciendo misión en una iglesia, en una parroquia, conoce a la catequista, se enamora y tiene relaciones sexuales, eso, desde ahí se puede dar acompañamiento. El sacerdote sentado en dirección espiritual le puede decir, esto solamente es una caída, pero tú puedes salir adelante porque Dios te ha llamado al sacerdocio. Y listo. Y gloria a Dios, se sale victorioso. El homosexual ni siquiera puede platicarlo. O sea, ni siquiera puede... Es que partimos de que ni siquiera puedes decir que es homosexual. Entonces no puedes llegar a dirección espiritual y decir, me enamoré de un hombre. Porque si lo haces, que sí pasó en muchas ocasiones. Muchísimas, ¿no? Corres el riesgo de que violen su secreto de confesión de dirección espiritual y busquen la manera de quemarte y te expulsen. Porque eso pasa. Exacto. O sea, digo... Yo en la experiencia espiritual creo que no tuve tanta experiencia de alguien así que haga eso, pero pues seguramente otras personas sí, porque sí se conocían. Por ejemplo, un director espiritual que yo nunca lo constaté, yo no lo vi, por eso no lo vamos a mencionar, pero decían que pues gustaba de toquetear niños. Sí. Entonces ese director espiritual era muy, muy
fuerte con esta parte de la homosexualidad. O sea, si se daba cuenta de alguien, era muy recalcitrante. Y hacía cosas que, justo lo acabo de dar en el ejemplo, hacía cosas que lograran su objetivo. O sea, por ejemplo, si tú en dirección espiritual le decías, oye, es que tuve relaciones sexuales con un hombre, él no decía nada, te decía como que pues eso era pecado y que ya te dirigía. ¿Y qué hacía? Saliendo de la dirección espiritual, entonces buscaba platicar contigo y te decía, oye, ahora vuélveme a contar. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pues es normal, ¿no? No. No. Porque en dirección espiritual es secreto de confesión. Entonces ahí no puede decir nada. Pero si tú sales a otro momento y de pronto te pregunto, oye, vuélveme a contar cómo es que te metiste con un hombre y tú lo cuentas, ya está fuera ya del está secreto de fuera. Y confesión. entonces él ya puede decir, o sea, lo divulgo con el equipo formador, o sea, los sacerdotes que están a cargo, y entonces te expulsamos. O sea, para Exacto. que se den cuenta de cuál es también la dinámica de una institución de este tipo para una persona homosexual. Entonces, nosotros vivíamos dentro de esta dinámica y nosotros de alguna forma aceptábamos todo eso. O sea, Sí. dentro Sí, de esa experiencia teológica, nosotros no veíamos como las red flags. No veíamos como que esto está medio extraño, como en qué momento y puede malinterpretarse algo que digo, ¿no? Y entonces eso te lleva a vivir siempre como que muy hipervigilante. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quién lo estoy platicando? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes no son mis amigos? Porque también había algo que se daba ya casi al final de los años, donde pues un sacerdote que era tu prefecto de disciplina, pues platicaba contigo. Y dentro de esas situaciones, pues sacaba muchas verdades, ¿no? Una experiencia que, bueno, ahorita si tienes una experiencia, platícamela. Okay, una experiencia que yo tuve muy fuerte, muy fuerte, y que yo agradezco a Dios que mi director espiritual en ese momento era una persona sensata. Cuando el otro sacerdote me llamó a esta entrevista, así me lo puso y me dijo, el seminario no es un loquero. Aquí nosotros no vamos a curar locos. Así que a mí me dijeron que tú eras una persona que tiene muchos amigos. Necesito que me hagas una lista de todos los que son homosexuales. Así me lo dijo. Sí. Y yo me quedé así como impactado, ¿no? Impactrueno. Y entonces en esta... entonces en este impacto, pues yo me empecé a enojar porque yo le decía, oye, esa no es mi función. Esa es tu función. Claro. Tú tienes que saberlo. Yo no puedo estar diciéndole a la gente, ¿no? ¿Quién es, quién no es? O sea, eso le toca a cada quien, ¿no? Sí. Y pues él quedó en... Quería decir... Bueno, me dijo que si no le decía, pues yo iba para afuera, ¿no? Esa me estaba de alguna forma chantajeando. Fue tan álgido la situación que mi director espiritual lo vio de lejos, entró a la sala donde estábamos teniendo nuestra reunión y me sacó. O sea, le dijo, en ese momento me lo llevo. Porque él y yo estábamos ya casi poniéndonos de pie porque estábamos muy enojados. No recuerdo esa plática. No, seguro no lo viviste porque era una dirección entre los dos. No recuerdo que me hayas platicado. Bueno, pero entonces ese sacerdote hoy está en mi parroquia. ¿Qué? Entonces, pues... ¿Y la parroquia es? No, tenemos como roces, pues realmente pues ya no tenemos una relación cercana. Pero fue muy fuerte, esa experiencia para mí fue como de las primeras que anunciaban el final. Después, eso ya fue, creo que en mi 6º, 7º año, casi al último, casi antes de que me corrieran. Entonces ya fue algo que a mí me empezó a despertar. No sé si tú tienes alguna experiencia, algo similar, algo que haya roto ese paradigma de cuando tú decías, yo quiero ser sacerdote, y de pronto dijiste, ¿sabes qué? Como que este no es el lugar. ¿Tienes alguna experiencia? Ay, bueno, pues tengo muchísimas. Tengo muchísimas experiencias de este estilo de vida. Yo creo que una de las experiencias que más me caló y se me hizo una de las más fuertes fue haber tenido una experiencia con un sacerdote, ¿no? Este sacerdote, o sea, ¿qué sucede? Yo, y lo tengo que decir con total apertura, yo tuve una experiencia amoroso-sexual con un sacerdote antes de entrar al seminario. Cuando yo entro al seminario,
él pues ya, o sea, ya traíamos como nuestra historia de amor, ¿no? Y entonces resulta que posteriormente, o sea, termina esta historia, porque al final del día uno no entra también diciendo quiero vivir la vida loca. O sea, uno sí también asume la culpa de todo este paradigma también. Y entonces quiere cambiar. Y entonces yo decidí empezar a cambiar. Y empezar a cambiar fue alejarme, terminar la relación con él. Y después darme cuenta que este sacerdote hacía lo mismo con todos, ¿no? O sea, Todos es... con muchos. Sí, con muchos es... hombres. Con muchos. Y al final del día lo llevaba también a una cuestión moral de expulsión. Es decir, yo me acuesto con alguien, yo tengo una historia con alguien, pero si esto sale de este control que tengo, entonces te vuelves mi enemigo y te expulso. Fue una cuestión choqueante para mí en muchos aspectos, porque al final del día tienes un vínculo con Dios, eres homosexual y estás enamorado. ¿Me explico un poquito el choque? Claro, bueno, no sé si te estoy entendiendo, pero es como normalmente el discurso de muchos religiosos es, si eres homosexual, pues prácticamente te vas a ir al infierno. Sí. ¿Por qué? Eso es bien importante, porque la homosexualidad dentro de muchas concepciones religiosas no es una situación intrínseca a la persona. Correcto. Es una decisión. Es adquirida. Exacto. Entonces tú puedes dejar de serlo. Exactamente. Y si no lo haces, pues entonces estás en un pecado muy grave, ¿no? Claro. Y eso choca con la experiencia que tienen las personas. No sé cuál sea tu experiencia, pero muchas personas se identifican con esto. O sea, siempre dicen, yo siempre lo he sido. Entonces, que te digan que lo dejes de ser es una experiencia sumamente catastrófica para tu psique. Porque sí, no puedes. 100%. A ver, a mí me viene a la mente ahorita una pregunta, porque sé que cualquier persona religiosa que nos esté escuchando va a decir, ¿y qué hacen ahí? Exacto. ¿Sabes? O sea, si tú no quieres cambiar, ¿qué haces ahí? Y creo que esto es una experiencia muy, creo que incluso hasta compleja. O sea, no se trataba solo compleja. De decir, pues me salgo. No, se trataba de decir, a ver, y hago esta pregunta. ¿Tú tuviste vocación? Sí, yo considero que sí. Yo considero que sí. Claro, y yo también considero que yo sí tenía mi vocación sacerdotal. Entonces, ¿cómo confluye esta vocación sacerdotal y esta homosexualidad? Para la viejita piadosa y al sacerdote ortodoxo, no hay manera de que confluya. Exacto. Pero para el que está aquí, dice, y decidimos decir, sí confluye. Claro, porque es tu experiencia personal. Uno de mis directores espirituales, por ejemplo, me dijo, el demonio trabaja para los que no deben de estar estén aquí adentro. Y los que deben de estar se vayan. Afuera. Eso me lo decía en el aspecto de que yo le decía, pues que hay homosexuales que pueden estar aquí. Y él decía que no. O sea, que en sus palabras se interpretaba que el demonio estaba haciendo que estuvieran ahí. Entonces, eso es una experiencia sumamente compleja, pero tú al sentir la vocación, cuando estás con la gente trabajando, tú sentías las ganas de estar ahí. El amor de estar ahí, tú ponías dinero. En el seminario tú no te pagan, es más, tú pagas. Tú pagas para estar ahí, pagas una colegiatura. Ajá. Pagas tus libros, tu sotana, todo lo que implique. Mucha gente ayuda al seminario y da dinero para que pues tú no pagues tal vez el valor real de estar ahí. Porque realmente la colegiatura pues era simbólica. Cierto punto. Pero pues al final de cuentas tú pones de tu parte. Sí. Y pues ya viéndolo desde los ojos externos, pues tú eres un activo muy importante. O sea, tú le generas más. Le generas mucho porque tú vas a trabajar a pedir que la gente ayude. Tú llevas también ese dinero al seminario. Y no se te ve así, se te ve como alguien que debe de hacer algo para estar ahí. Y está bien, o sea, digo, no considero que esté mal. Pero lo que quiero decir es que cuando tú sientes ese amor por tu vocación, haces todo para estar ahí. Porque quieres estar ahí. Claro. ¿Sale? Y llega un momento en el que te das cuenta que tú eres una contradicción. O sea, tú mismo ser es una contradicción para esa vida. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales yo
después de que me corrieron, yo decidí no regresar a ningún lugar, no hacer lo que hacen muchos jóvenes, que los corren de un lugar y se van a otro seminario, y se van a otro seminario, y se van a otro seminario. Después de 15 años llegan a un lugar donde ya nadie los conoce y pueden ordenarse. Sí. Yo tengo la historia de un chico era de por aquí de San Luis Potosí, cerquita, y pues lo corrieron porque era muy amanerado y se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos logró ser sacerdote. Y creo que es un buen sacerdote. Pero allá no lo conocía, ¿no? Entonces, es una contradicción total. Este paradigma cuando se te rompe, cuando das cuenta que tú mismo eres una contradicción, pues entonces no te queda otra más que tomar una decisión. Y eso nos lleva ya al meollo del asunto de nuestra estancia en el seminario. Cuando nos corren. O sea, la forma en la que se hizo fue una forma sumamente agresiva para mí. Sí, muy violento. Se violan muchos derechos humanos fundamentales. Y no solo eso, sino que se nos enjuicia sin tener pruebas, sin que alguien físicamente nos acusara. Llegaron unas capturas de un grupo que teníamos en WhatsApp con otro amigo que vive en La Mancha, de la cual no quiero recordar, cuyo nombre no quiero recordar. Nosotros tres tenemos un grupo y sacan las conversaciones, que las conversaciones leyéndolas fríamente no tienen nada. Había una cosa en esas conversaciones, y estaba pasmada toda la conversación de esa cosa, que era joteábamos y decíamos: hola amigas, ¿cómo están? Buenos días. Hola manas, ¿qué tal? Fin. Exacto. ¿No? Esas conversaciones estaban, para contextualizarles bien a gusto y sabroso este chisme. Exacto. Desde noviembre del 2017 a mayo del 2018. O sea, para que se den una idea de cuántos meses fueron captura tras captura tras captura. Era que un bonche así de hojas impresas de la conversación del grupo en de grande. WhatsApp en grande, así con Zoom. Y bueno, ya llegáramos a ese punto, remarcado de cuando escribían ellos. Entonces repetimos, de 3 personas, nosotros 2 y otro sujeto. Cabe resaltar que las conversaciones salieron del celular de la otra persona. Ni de él, ni mía. No. Entonces, yo no te traicioné. Exactamente. Salieron de esa tercera persona, ¿no? Pero ese no fue el problema, porque pues sí hablábamos así, pero eso era un secreto a voces. Los mismos sacerdotes que nos enjuiciaron hablaban así. ¿Sí? O sea, yo se lo dije a uno en su cara en el juicio, pero vamos un poquito más adelante. Justo, te dice porque ya, espérate tantito. Cuando nos llegan, nos dicen: ¿saben qué? Llegaron estas capturas. ¿Qué onda, no? Y uno de los sacerdotes se encargó de subrayar cosas que para él eran extrañas, pero que después enlazaba a cosas que pues no tenían nada que ver, ¿no? Por ejemplo, él salió en una foto con uno de sus mejores amigos, en un antro. Era un antro gay, eso sí es cierto. El Marrakech, acá en Ciudad de México. Pero están tomándose una foto. Literalmente la foto estaba así. Entonces, allí le enlazaron que era su novio, que no sé cuánto tiempo llevaban juntos y que no sé qué, y que era, o sea, ahí le pusieron un montón de texto. La más zorra del condado. Y se sabe que sí eres. Pero pon tú que sí. Pero ya es que no se me olvidó cuál era. Pero creo que era ¿no? Sí, era ese. Entonces se le enjuició así a él. A mí me pusieron, por ejemplo, yo le decía: hoy voy a salir. No, ellos me decían: ¿cómo está Carla? ¿Vas a salir? Y ahí me pusieron: no, pues que también su pareja se llama así, que no sé qué. Y cabe destacar que esta persona de donde sacaron las capturas sí tenía abajo, esas capturas tenían abajo enlaces a citas de apps LGBT. Y nos dijeron que nosotros teníamos la culpa cuando pues ni siquiera eran de nuestros celulares, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un juicio muy extraño. A él nos separaron, a él lo metieron con 3 sacerdotes y a mí me metieron con 3 sacerdotes. Y bueno, lo que yo puedo aplicar de mi experiencia es que llegué, me dijeron: ¿qué onda? Mira, nos llegaron estas y pues aquí está la prueba, ¿no? Para que tú ya no estés en este seminario.
pues queremos que nos platiques, ¿no? Platícanos quién es tu pareja, quién es la pareja de tus amigos. Y pues ya no hay otra, no puedes decir nada porque ya sabemos todo, sí, ¿no? Está todo aquí. Entonces yo le dije, vamos a revisarlo. Y cuando empezamos a revisarlo, pues salió que no había nada concreto. Realmente, pero sí la forma en cómo lo hablaban era una forma, o sea, yo sentado, 3 personas, pues más adultas que yo, parados, hablándome fuerte, y pues yo me empecé a sentir como muy, muy, muy atacado, ¿no? Así como claro, que, ¿qué está pasando? invadido. A ver, cálmense, ¿qué está sucediendo, no? Y entonces yo me enojé, en ese momento sí me enojé mucho, y sí debo aceptarlo, fui grosero en qué aspecto, en que le dije, porque uno de ellos 3, todos sabíamos que ese sacerdote tenía una pareja, un hombre, otro sacerdote, y sabíamos dónde vivía. Y yo le dije, tú me estás diciendo a mí cosas que no son reales, y tú sabes que tienes una pareja y viven en tal lugar. Y aquí quiero hacer una pausa, porque pueden decir que esto está inventado y son rumores. No, preciosas. La otra pareja de este sacerdote, la otra pareja que no estaba con él, era amigo mío. Entonces yo en múltiples ocasiones fui a su parroquia a convivir con él, a verlo, y me lo decía. No, pues es que ando enojado con tal persona, fulanito, pues porque ya me hizo celos, y yo, ay, pues pobrecito, o sea, pues ojalá que se arreglen. O sea, de primera mano yo fui testigo de esa relación. Pero bueno, continúa. Entonces, yo eso se lo dije a él, y cuando se lo dije, o sea, recuerdo la cara que hizo, de una cara de odio realmente hacia mí, porque lo había evidenciado. Yo estoy casi seguro que estaban grabando la conversación y no me habían dicho, no me habían pedido mi consentimiento, pero cuando lo dije, se sintió también él evidenciado. Entonces empezó a subir el tono de voz, y luego volteé al otro y le dije, ¿y tú? Cuando salimos a jugar fútbol, le agarras las nalgas a los seminaristas. ¿Qué? Ay, perdón, creo que esa palabra no la puedo decir. Wendy, no. Y otro se sintió evidenciado. Entonces, en ese momento, el tercero que estaba ahí, que se supone que era un formador, que me tenía que ayudar, que lo habían puesto para, pues, apoyarme en la parte humana, me dijo, yo te hubiera ayudado si tú hubieras aceptado todo lo que te dijimos. Pero como no lo aceptaste, estás solo desde este momento. Entonces ese momento para mí fue el momento en que se rompió totalmente el paradigma teológico. O sea, claro, entendí que pues yo estaba solo. O sea, realmente siempre había estado solo. Y no me refiero a la parte espiritual. Me refiero a la parte humana. Y pues despotriqué. Empecé a decir, a amenazarlos con demandas y con cosas de ese tipo. Y entonces en ese momento me dijeron, ¿sabes qué? Ya agarra lo que puedas y te vas, no te queremos aquí. Después nos hablaron y nos dijeron, pues ¿saben qué? Como estábamos en exámenes finales, ya era mi último año, dijeron, ven, haz tus exámenes y mientras vamos a tratar tu tema con el obispo. Y el obispo, ¿qué hizo? Bueno, nunca dio la cara. Yo le mandé mensaje, le dije, quiero hablar con usted. Pues se supone que usted su función es esa, precisamente, cuidar, supervisar qué está pasando. Y nunca me respondió, me bloqueó de las redes sociales. Y lo único que tuve es después de un mes, fue más o menos lo que duró el proceso. Menos, sí. Me llamó, supe que quitaron al rector, que uno de los que estaba ahí conmigo era el rector. Lo quitaron, pusieron otro rector, y ese otro rector nos mandó a hablar y me dijo, ¿sabes qué? El obispo dice que no quiere gente conflictiva. O sea, ya ni siquiera fue nuestra corrida del seminario, fue por lo que había llegado en esas hojas, sino porque habíamos sido conflictivos. Y eso fue lo último que supe. Ya no supe más. Me dijeron, ve por todas tus cosas y pues sale, bye. Ah, paga lo que debes, eso sí. Paga lo que debes porque si no, no te vamos a dar tus certificados, lo que tenemos, los papeles de estudio, todo eso. Y pues eso puede ser perjudicial, entonces paga y después pues ya no te queremos volver a ver. ¿Tú cómo lo viviste? No, pues ya contaste todo. No, tú platícanos, pues también lo que viviste específicamente tú es importante. No, a ver, justo yo tuve la oportunidad, y lo tengo que decir, tuve la oportunidad por la relación previa que había tenido,
y la cual se había ya tornado en una relación fraternal y amistosa, me avisaron, ¿no? A mí personalmente me avisaron de este problema horas antes de que explotara. Me dijeron, hay una conversación que ya está con el equipo formador y que va a suceder. Entonces yo me acuerdo que yo llego con mi amigo y le digo, güey, ya valió, ¿no? O sea, está pasando esto, ¿qué hacemos? Entonces mi primera reacción desde el miedo fue, pues lo negamos, o sea, negamos todo, yo eliminé la plática. Todavía me acuerdo que Josué previamente me dijo, no, hay que ser racionales, hay que llevar esto tranquilamente. Y yo así, vuelto loco, diciendo, ya explotó y me van a correr y desde el miedo. Sí, porque sabíamos, bueno, yo sabía en el fondo que no había nada tan malo como para que nos corrieran. Exacto, pero yo ya por los feminismos, yo ya estaba muy asustado. Bueno, ¿qué sucede? Me mandan a hablar, yo no estuve con 3 sacerdotes, yo estuve con 2 sacerdotes. Ok. Entonces cuando llegan, lo primero que me dicen es, dame tu celular. Ok. Dame tu celular y yo, espérate tantito, bueno, precioso, ¿por qué te voy a dar mi celular? Esto es privado. Bueno, a ver, te vamos a contextualizar, llegaron pláticas, entonces queremos confirmar que esto sea verdadero. Cuando yo abro mi celular y se lo entrego, no encontraron nada. Entonces el primer sacerdote dice, pues no encontraron nada, o sea, no hay nada, entonces como que creo que eres inocente. Pero el otro ya era un sabueso, ya sabía, ya había olido, ya también, a ver, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque preguntan aquí si esto era ya un pretexto. Yo creo que no era un pretexto porque estábamos como bien posicionados hasta ese punto. No, o sea, pretexto de yo creo que de los formadores. De que nos corrieran, exacto. Okay, y yo creo que no. Yo creo que no era un pretexto, porque ya nosotros estábamos bien posicionados. Exacto. En el sentido de por el rango que estábamos, por la fraternidad y la confianza que teníamos de sacerdotes, sabían de nosotros, pero no había nada. Entonces, pues no creo que había sido un pretexto. Pero ya cuando este sacerdote ya está dando en la situación tan metida, entonces empieza a decir, no, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no es posible que esta persona que inventara supiera esto y esto y esto. Y empieza a sacar datos, la data dura, le llamamos en el mundo corporativo. La data dura de los eventos. O sea, hablan de este suceso, hablan de este Día de las Madres, hablan de esto y solo tú y la persona que vive aquí lo puedes saber. Ahí yo me empecé a sentir muy nervioso, porque yo dije, ya me están cachando. Una persona evidenciada se siente muy nerviosa. Pero también eso fue un gran trabajo psicológico. Claro. Invasivo, porque si te pones a pensar bien, ¿qué te estaban cachando? Nada, o sea, no es como para decir, oye, es que realmente no había nada, pero él sí pudo llevar todo y entonces después lo pensé y dije, si hubiera dicho no, no, y aún no, a nadie lo sacas. Pero bueno, el chiste es que cuando me siento tan evidenciado, tan nervioso, yo dije, pues sí soy yo. O sea, ¿sabes qué? Y les dije, me puse nervioso, estoy nervioso, pero soy yo la persona que escribió esos mensajes. Y entonces, sorprendidos ya, les dije, ¿y saben qué? Ahí yo creo que ahí también vino una ruptura en este paradigma, porque también dije, ¿de qué estoy temiendo? Yo no tengo que tener miedo de nada. Este soy yo y no he hecho nada malo. Y entonces mi actitud fue decir, sí soy yo. ¿Y? Yo no tengo nada que ocultar. Yo, o sea, lo que tú estás viendo es feminismos, o sea, joteadera. Bueno, vamos a decir que ¿no? Dentro del argot del seminario, no sé si siga así, pero antes, feminismo no se refiere a la corriente, la corriente filosófica, digámoslo de esa forma, de la social. Mujer, sino hablar como femenino. En femenino. O sea, decirle a él, amiga. Esos son feminismos. Feminismos. Así lo decían allá. Feminismos, ¿no? Entonces, por eso, justo le dije, es que estos son feminismos y ya, pero no tengo nada de que ocultar, ¿no? Hasta el punto que yo sí les dije, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y confrontándolo a la cara les dije, ¿cuál es el problema que hable así? Cuando tú, sacerdote 2, me bromeas con que yo soy un muerde almohadas y tú... pues eras mi formador de disciplina, güey.
Entonces, si tú, que eres el de disciplina, me bromeas con eso, ¿qué te sorprende que yo bromee con esto con otras personas, no? O sea, y también nos decía cosas peores. Ah, sí, claro. Esa persona. Y era eso solo una broma que a mí se me vino en la mente ahí. Claro. Y ya entonces sí me dijo y se enojó. También sí se enojó y me dijo, no, es que no es posible. Obviamente no me dio viada de lo que le dije. Solo se enojaron. ¿Y qué hicieron? Me hicieron en una hoja escribir que yo aceptaba que yo era la persona de las pláticas y me hicieron firmar. Yo no acabé tan mal en esa plática, fue como cordialmente decir, soy yo, no tengo nada que ocultar. Y la persona que estás viendo en la foto que está en el chat, no es mi novio, es mi mejor amigo, que tengo años de amistad con él y entonces no tengo nada que ocultar. Y entonces quedamos pacíficamente bien en esa relación, en esa plática, bueno, en esa charla. Sí, y yo fui un poquito más racional. ¿En qué aspecto? En que yo revisé las hojas, yo las separé, juntos las revisamos y yo estaba consciente de que cosas sí las habíamos dicho y cosas no. Entonces yo les dije esto, yo no sé de dónde lo sacaron, esto sí, esto no. Y entonces por esa situación yo les dije, tráiganme aquí a la persona que lo dio, que me está acusando, pues claro, para que lo sostenga, ¿no? Y que esa persona pues también nos firme, que esa persona sabe algo. Que dé la cara, ¿no? Y dijeron, no podemos hacer eso porque pues esto es anónimo. No sabemos quién fue. Y entonces yo le dije a esos sacerdotes, bueno, entonces tú me vas a firmar este documento donde digas que tú lo estás sosteniendo. Porque si tú me lo estás diciendo que yo soy, pues me lo sostienes con un documento. En ese momento aventaron las hojas y dijeron, no, nosotros no vamos a firmar nada porque ese no es nuestro problema. Entonces, eso fue para mí como un... ¿cómo me estás acusando? Y tú, que es la parte acusadora, pues no te haces tampoco responsable. Claro. Fue esta situación como muy agresiva, porque sí nos gritábamos, sí nos hablábamos fuerte nosotros. Tú dices que no. Sí. En esa primera. Y es que aquí viene lo fuerte. O sea, por eso quería puntualizar. Porque cuando yo salgo y me siento con él a platicar, porque evidentemente salimos a juntarnos y le hablamos a la otra persona que casualmente estaba en Ciudad de México y le dijimos, tienes que venir porque tenemos un pedo y está así. Entonces nos sentamos, contextualizamos todo y yo no sé si ya puedo avanzar más en la historia porque justo viene la otra parte. Cuando yo llego a casa de mis papás y yo dije, tengo que decirles y hacerles sabedores de esto, le dije, mamá, hay un problema. No quise ser yo tan específico porque yo creo que no había necesidad de agobiar a mi mamá de una forma, pero sí le dije, estoy tentativo a salir del seminario, hay un problema. Mi excuñada, que es abogada, pues justamente le pregunté, oye, ¿hay alguna forma de avanzar legalmente con esto? Y sí me dijo, está muy difícil, pero si tomas esto y este elemento con la policía cibernética, pudiera ser que avances con algo. Y recobrando el argumento que dijo Josué de el anónimo, que fue el que había un anónimo y un sacerdote expuso esta plática, sí tuve yo una segunda plática con ellos que fue más agresiva. Cuando yo llego y les digo, oigan, bueno, pues quiero saber qué está pasando. No, pues es que el problema ahí está. Y les dije, quiero que me digan quién fue. Quiero que una persona me confronte y me digan, yo te estoy acusando, para que yo pueda estar satisfecho con la acusación. Y me dijeron lo mismo. Es un anónimo y este anónimo está como en un perfil que se llamaba Juan Pérez dentro de Facebook. Y se las mandó al sacerdote y entonces yo le dije al sacerdote fulanito de tal, como no hay una persona que esté dando la identidad y tú eres el que está como en poder de la información, yo tengo que proceder legalmente contra ti porque tú eres el que está manifestando esta información. Y en ese momento vino la segunda etapa de nuestro conflicto, porque esto escaló a algo que pudiera haber sido legalmente atendido, ¿no? O sea, haber escalado a lo legal, a una demanda. Entonces yo sí los amenacé con una demanda. En ese momento el sacerdote se espanta porque me dice, no, yo no soy el representante legal de la diócesis, tienes que ir contra el obispo, y se lava las manos y nos dice, váyanse, y entonces nos corre Exacto. Temporalmente, ¿no? No, bueno, no, fue algo también, siguió más fuerte. No sé si lo recuerdas, pero salimos de esa plática y era la hora de la comida. ¡Ay, sí! Eso fue horrible.
llegan y nos dicen, no pueden comer ya dentro del comedor porque los van a contaminar. Entonces nos mandaron a comer a la cocina o a la barra, no sé qué fue. No recuerdo, que después de ellos, creo. Ay, no me acuerdo. Sé, pero no pudimos ya nos comer con segregaron ellos. Estábamos y segregados. todo mundo se nos quedó viendo. O sea, toda la comunidad nos veía como si hubiéramos hecho algo. Imagínense este horrible. Sentimiento de exclusión, de segregación. Aparte, yo tengo un issue personal con el que me corran de un lugar. O sea, a mí cuando me corren de un lugar, puta, o sea, es lo peor que me pueden hacer en la vida. Entonces, que nos estaban segregando y la gente nos veía raro. Otros nos veían feo porque decían, güey, son mis amigos. Y aparte nos decían, y ya no pueden convivir con ellos. Se Exacto. tienen que ir, hacer examen y, como decías, hacen el examen y se van a su casa porque convivir con ellos era tanto contaminarlos como hacerlos sabedor de la demanda, etc. Y ellos no querían que esto no pudiera escalar en ningún término posible, ¿no? Exacto. Entonces fue muy choqueante. Fue muy choqueante. Eso fue para mí, no sé si para ti, fue como una situación muy difícil. En ese momento yo estaba muy enojado. Cuando nos dicen que ya no podemos estar ahí, entonces tomamos rumbos distintos de nuestra vida. Correcto. Pero sales a un mundo para el cual no estás preparado. Porque tú estás preparándote Fue para horrible. vivir dentro de ese mundo. Para seguir dentro de ese paradigma. Cuando se te rompe, entonces dices, bueno, mi filosofía y mi teología, aunque sean licenciaturas, en la vida real no funcionan No para te sirven nada. para nada. Entonces fue algo sumamente choqueante. Tuvimos que tomar decisiones. Cada quien tomó sus decisiones. Y pues, gracias a Dios, creo que las cosas salieron bien. Creo que en este momento, bueno, yo por mi parte puedo decir que estoy libre de eso. Estoy libre de eso, pero mi relación con Dios cambió totalmente. O sea, la relación con Dios para mí no se fracturó. ¿Me podrías decir si para ti cambió lo que tú creías de Dios antes de salir del seminario a cuando estás afuera? Sí, la verdad es que sí cambió mucho mi concepto e incluso mi relación con Dios, porque cuando yo salgo me sentí abandonado y además me sentí decepcionado y fracasado. Eso era lo que confluía en todo mi sentir cuando yo salgo. Evidentemente yo me sentía muy inútil en el mundo y en la vida porque decía, güey, ¿qué voy a hacer de esto? Y entonces empecé un proceso de duelo que me duró aproximadamente 2 años. Entonces, durante este tiempo, bueno, pues empecé a tener trabajos sencillos. Y lo digo así con total apertura, pues muy básicos, con la intención de ir escalando en mi éxito profesional. Y empecé a salir de esta rutina. Creo que empecé a tener una relación con Dios primero congelada. O sea, ahí yo sí me separé de Él porque sí dije, me abandonaste y no me ayudaste cuando tú mismo me llamaste. O sea, era Claro. Contradictorio, ¿no? ¿Por qué me llamas y luego me corres? Entonces, güey, ¿no? Entonces, eso fue algo que me separó mucho de la relación con Dios. Pero posteriormente tuve una experiencia en donde me di cuenta y se complementaba que me sentía muy avergonzado. Me daba mucha vergüenza. Me daba mucha vergüenza ir a la iglesia porque me sentía el patito feo, ¿no? El que corren y el que entonces llegas con la cola entre las patas. Porque aparte, y voy a ser muy honesto y muy transparente, la iglesia se trata de estatus también. Y entonces claro, la iglesia nos daba estatus social dentro de la propia iglesia. Entonces el ya no tener ese estatus me causaba todo un choque muy fuerte. Hasta que posteriormente, cuando yo voy adquiriendo mis propios éxitos personales y profesionales, me doy cuenta que esto tenía que haber sucedido. Porque ahora, y lo digo con total apertura desde hace mucho tiempo, lo digo con mucha transparencia y muy sinceramente, soy feliz y era feliz en el seminario, pero en el seminario no iba a ser pleno, no iba a ser plenamente feliz. Y entonces cuando ya pude... Déjame que te detenga, pero qué contradicción, ¿no? Porque algo que se maneja ahí es que tú has elegido lo mejor que puedes elegir para la vida. Exactamente. La plenitud es estar dentro. Es extraño, es extraño. Sí, pero justo creo que esto lo entiendes ya que estás afuera, cuando ves afuera. Porque a veces adentro te piensas que ya estás en la plenitud, pero cuando sales de la burbuja dices, no es cierto. No es verdad, porque
porque dentro, y lo recuerdo perfectamente, no sé si en algún momento yo te lo llegué a decir, pero en los viernes, las noches de viernes en el seminario, yo decía, mis mayores sueños es tener una pareja, vivir en un departamento en Ciudad de México y tener un buen trabajo donde gane bien. Esos eran, ay, perdón, perdón, esos eran mis sueños, eran mis grandes anhelos en la vida. Y entonces cuando salgo me doy cuenta que no lo iba a tener hasta que esté fuera. Me doy cuenta que entonces la plenitud de mi propia felicidad, no de la plenitud en concepción religiosa, sino de mi propia felicidad, la iba a encontrar acá afuera. Y ahí entonces es cuando cambia, habiendo entendido eso, mi relación con Dios. Y digo, ya te entendí. Ya le entendí a tu jugada. Hoy por hoy me siento en un vínculo muy especial con Dios. Creo que Él me tiene muy... como muy amado y creo que todo depende desde cómo te amas a ti mismo para poder entender tu relación con Dios. Y hoy que siento que me siento muy amado hacia mí mismo, entiendo esta dinámica con Él. Algo me decía, bueno, me platicaron de un sacerdote que pues, bueno, digo, otra realidad es que cuando salimos, no sé tú, pero todos mis amigos me dejaron de hablar. Todos, sí, todos también me dejaron de hablar a mí. Porque te vuelves como el patito feo. Y de hecho me dijeron que ¿cómo se dice? No los manipularon. Bueno, les dijeron que no podían hablarnos. Uh-huh. O sea, que hablarnos iba a ser como puntos negativos para ellos. Exacto. Y que estaba en riesgo su estancia ahí. Exacto. Entonces todos se alejaron. Y de ahora creo que él habló 1 o 2 nada más. Uh-huh. Pero todos los demás se alejaron, siendo que yo era una persona muy amiguera. Yo le hablaba a muchos. Entonces, eso también fue algo muy fuerte para mí, ¿no? O sea, saber que también se condicionan las cosas. Sí. Estás siguiendo a un Dios que te ama incondicionalmente bajo ciertas condiciones. Exactamente. Porque es algo muy, muy, muy sumamente contradictorio. Y bueno, ya avanzando precisamente en esto, que te decía de cómo ha cambiado tu perspectiva, tu relación con el Dios que tenías en tu mente, con lo que te han enseñado. Digo, fue algo sumamente difícil. Para mí, a mí me costó un trastorno de ansiedad generalizada. Después de esto, el año siguiente fallece mi papá y vivo algunas experiencias que me llevaron a experimentar ansiedad generalizada. Bueno, primero trastorno de ataques de pánico y posteriormente ansiedad generalizada, que no sabía qué sucedía hasta que me di cuenta que había sido fruto o resultado de justamente de esa experiencia religiosa tan fuerte que viví, y que ahora puedo saber que fue una experiencia sumamente bonita, que sí la recomiendo, como dijimos al inicio de este capítulo. A pesar de todo. Ajá. Pero que yo la viviría ya con cierta perspectiva distinta. Claro. Como ver esas red flags de no dejes que se te condicione, que se te manipule, que se te use para los fines que otros hombres tienen. Porque al final, a veces no es lo que Dios quiere, es lo que esas personas han interpretado que Dios quiere y que usan a los mismos seminaristas para eso, porque hasta lo que me enteré, ahorita ya no tengo relación con nadie, yo no sé qué pase ahí, pero los años subsecuentes a haber salido, me enteré que pues seguían usando a los seminaristas, ¿no? ¿En qué aspecto? En que pues tenían sus parejitas y esos eran los que tenían más beneficios. Y los otros pues los peluceaban, los ninguneaban. Para darle ya para cerrar justamente este tema de esta situación de que somos testigos del abismo. ¿En qué aspecto? En que nos paramos en el mero límite de la experiencia religiosa y pues nos tocaba o nos aventábamos al abismo o nos aferrábamos a lo que había pasado, ¿no? Por mi parte, yo decidí no hacerlo. Yo me arrojé, dije, si ya me dijeron que no es para mí, ¿para qué le ando buscando? ¿No? Yo no salí por ser homosexual. Yo salí por buscar mis derechos dentro de esa institución. Y eso es lo que yo me quedo. Porque si bien esa fue la acusación que me dieron, nunca se comprobó. No hubo quien la sostuviera. Y a pesar de que es verdad, yo en ese momento estaba viviendo otras cosas. Y mi mente estaba enfocada en la vocación. Lo que hice después ya fue otra cosa. Yo lo
lo decidí de esa forma porque entendí, como lo dijiste bien, que me estaban llevando para otro lugar. Para mí, yo no me equivoqué. Yo hice cosas que a lo mejor sí eran reprobables para ese contexto, ese paradigma, pero al final de cuentas considero que están encaminadas hacia un bien mayor. Y mi concepción de Dios también cambió. ¿Qué es lo que me puedes decir? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te quedaste? ¿Qué vino después en una síntesis? ¿Qué vino después? ¿Qué cosas experimentaste estando en ese abismo? ¿Qué es lo que tú digas? ¿Sabes que esto? Pues yo llegué bajo, y de ahí pues para arriba. Yo creo que lo que más experimenté en esta experiencia, valga la redundancia, lo más fuerte que yo experimenté fue que me vi tumbado, me vi como por así decirlo, como en la nada, güey. O sea, no tengo nada, no tengo absolutamente más que dar a la sociedad, al mundo, a mi vida, a mi familia. Y desde ahí, la oportunidad de decir, voy poniendo piedra por piedra porque tengo que salir adelante. Porque yo también tenía algo muy claro. Yo no me voy a quedar aquí. Y yo lo tenía muy claro y decía, si esta vida no es para mí, no es para mí, güey. Yo no le voy a buscar. Y siempre lo dije. Si no soy sacerdote aquí, físicamente, geográficamente en este lugar, vamos a llamarle Tangamandapio, no voy a ser sacerdote en ningún otro lado porque no me va a aferrar. Y esa fue mi ideología, mi filosofía. Empecé a poner piedra por piedra para salir adelante a donde yo quería. Me costó mucho, me costó sangre, sudor, lágrimas, muchas lágrimas, porque ahí me encontraba y repito, me sentía abandonado. Y entonces, cuando salgo adelante, cuando me encuentro en una oportunidad laboral, cuando retomo estudios, cuando me enamoro, ¿no?, de alguien, ahí es en donde empiezo a sentir la luz, la calidez y la luz de Dios, la calidez de Dios de decir, aquí es en donde todo vuelve a brillar una vez más. Siento yo que esta fue la experiencia que yo necesitaba para lo que hoy soy. ¿Por qué? Porque hoy he aprendido que muchos de los logros profesionales, si estoy hablando del trabajo, muchos de los logros profesionales que tengo son a raíz de mi forma de pensar y de la estructura que el seminario también aportó en mí. Y entonces por eso decía, es una de las mejores experiencias que yo he tenido y que no me arrepiento de tener y que también recomiendo desde la cautela. Pero claro, también nos entendemos, o al menos yo me entiendo, era un muchacho de 17 años cuando yo entré. Éramos otras Entonces personas. nos ningunearon, nos movieron, nos empanizaron, nos arrastraron, pero eso era lo que se necesitaba para que hoy pudiéramos lograrlo. Exacto. Hoy puedo decir, soy feliz aquí afuera, soy muy feliz, regresaría, en algún momento lo dudé, hoy digo, no, ya no regresaría, no es para mí este camino, pero me aportó lo que me tenía que aportar y por último digo, y ahora tengo esta relación con Dios tan hermosa, y decía yo fluctuante al principio, porque soy honesto, de pronto me acerco más, de pronto me acerco menos, pero es una presencia que sé que está conmigo. Claro. Pues sí, amigos, ya para terminar este capítulo, quiero recordarles que precisamente de eso va este podcast, de estas experiencias que nos han mantenido al límite, a conocer lugares oscuros. Yo en mis terapias, por ejemplo, me decía mi terapeuta, me decía, la ansiedad te puede llevar a lugares sumamente oscuros. Tú decides, o sea, tú tomas las riendas de tu vida. Y entonces yo lo comparé con eso, dije, es cierto, o sea, así es la vida, tengo que hacerme dueño de mi historia, no puedo dejar que alguien más cuente la historia que yo quiero contar. Y sin más, pues te quiero agradecer, amigo, por tu tiempo, por abrirte precisamente a estas preguntas que a veces exploran partes que no le platicamos a cualquiera, como lo decías ahorita, está en vivo en sus redes, lo dices a tus seguidores, son cosas que no he platicado, ¿no? Sí, justo. Pero que son sumamente importantes contar esas historias. ¿Por qué? Porque tal vez alguien que nos está viendo está viviendo esta experiencia. Y pues queremos decirle, oye, levanta las antenitas. Claro. Busca siempre dignificar tu persona. No permitas que porque alguien te lo dice, pues vas a perder esa dignidad
que tienes como persona, ¿no? Porque en cualquier lugar puede haber de eso, puede haber este tipo de situaciones. Algo que quieras, con lo que quieras cerrar, alguna frase, algún pensamiento. Pues yo creo que primero gracias por la invitación y por la apertura. Creo que es muy valioso contar estas historias porque, como dices, no sabes a quién más le van a retumbar y a quién más le van a ayudar. Siempre, yo cierro con esto, siempre empodérense de su propia historia. Y voy a recordar una frase que hace poco alguien me dijo, que fue: nunca te arrepientas de tu pasado, porque es ser muy ojete contigo mismo, de algo que ahora sabes, pero antes no sabías. Y entonces yo les digo, no se arrepientan de su pasado, la historia que ustedes tienen, su experiencia del testigo del abismo es lo que los forjó y por lo que hoy están en donde están, y si lo están atravesando, en unos meses, años, días, van a estar en otro lado. Entonces, no se arrepientan de nada, pero sí aprendan de ello y que les forje siempre a ser una mejor persona. Muchas gracias. Recuérdanos tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar como @holasoyalexis en todas mis redes sociales. Pues dense una vuelta. Si alguien está viendo este video, espero que sí. Claro, dense que una sí. vuelta y conozcan más acerca de él. Y pues gracias por compartir tu testimonio de exilio y reconstrucción. De loca. Gracias por invitarme. Y recuerden ustedes también, a veces lo que no podemos explicar es lo que más nos revela sobre quiénes somos.